Pedro, somos compañeros en el rol que nos toca, amigos, así que es realmente un placer presentarte, agradecerte porque sé en el sinnúmero de actividades que estás y sin embargo nos dijiste que sí a esta oferta de poder estar en nuestro simposio 2026. Bueno, el doctor Pedro Zapata nos presenta la charla Innovación en Biotecnología, nanoestructuras para la inmovilización de enzimas y organismos fúngicos. Él es laboratorista químico industrial, bioquímico y doctor de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Es profesor adjunto exclusivo de la Universidad Nacional de Misiones, lleva 35 años de antigüedad como docente universitario, es investigador categoría 1 del Programa Nacional de Incentivos e investigador independiente del CONICET. Actualmente es secretario general de Ciencia y Tecnología de la UNAM y director del Laboratorio de Biotecnología Molecular, el INVIOMIS, de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM. Lidera un equipo conformado por 16 investigadores, además de estudiantes de doctorado, estudiantes de grado y pasantes. Sus líneas de investigación se enfocan en la utilización de enzimas y hongos en procesos biotecnológicos, prestando especial atención a la transferencia de tecnología al medio. Bueno, un gusto, Pedro, tenerte, como mencioné, así que somos todo oídos de tu charla. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, agradecer la participación, me parece, igual que felicitar a la charla de Félix, me parece que este es un ambiente muy propicio para comentar lo que estamos haciendo, para acercar la ciencia bueno, aquí a la sociedad y para de alguna forma poder mostrar, como dijiste recién, que gracias a la ciencia se alcanzan interesantes desarrollos que están nuestras universidades y nuestras instituciones trabajando en ello. Voy a compartir la pantalla para poder empezar la charla. Hay un ratito. Bueno, la charla que bien mencionó Laura, que les voy a contar hoy, es el producto o se logra a través de resultados que hemos tenido después de muchos años de trabajo, ¿no? El grupo se crea allá por el 2003, 2004, cuando volví de hacer el doctorado, y va creciendo en número y nos vamos enfocando lentamente en el conocimiento y la profundización de los hongos y de su rol desde el punto de vista biotecnológico a través de distintas utilizaciones, ¿no? Entonces, este camino nos llevó a comprender y a estudiar las enzimas que se secretan por los hongos y de alguna forma pensar qué desarrollos podemos asumir o podemos impulsar utilizando estos componentes que secretan los hongos, que son las enzimas, y cómo podemos hacer para que estos sean más eficientes, puedan reutilizarse, puedan aprovecharse y de alguna forma den lugar a desarrollos individuales que sirvan para el cuidado del ambiente, para el monitoreo de productos químicos, para el proceso de bioremediación de contaminantes y también en bioprocesos enfocados en obtención, por ejemplo, de principios activos que sean de interés. La línea de trabajo que recién comentaba Laura, que nosotros titulamos nanoestructuras para la inmovilización de enzimas y organismos fúngicos, tiene como objetivo generar una línea de productos de nanobiotecnología y formó parte de un proyecto, de una línea de trabajo que impulsaba el Ministerio del Agro que se llamaba Línea de Proyectos Biodesarrollar. Este proyecto lo llevamos a cabo a través de la Universidad Nacional de Misiones y del CONICET, y comunidad ejecutora el Instituto de Biotecnología Misiones y el Laboratorio de Biotecnología Molecular, y participan también investigadores del Instituto de Doble Dependencia IMAM, UNAM CONICET. El objetivo del proyecto fue desarrollar entonces nanoestructuras de distintos tipos, ¿no? Ahí vemos, por un lado tenemos el desarrollo de bloques compactos que van a servir como nanoabsorbentes de componentes que puedan estar contaminando, nanopartículas y nanofibras que sirvan para inmovilizar enzimas para distintos fines, nanobiocatalizadores que tienen como finalidad inmovilizar enzimas y participar o inducir la catálisis en distintos bioprocesos para producir o obtener compuestos
de importancia biológica, y biosensores que tienen por finalidad detectar componentes que estén presentes en agua o en suelo contaminando como resultado de la actividad humana. Este proyecto nosotros lo fuimos dividiendo en distintas etapas que hacen un poco al flujo de trabajo que esperamos lograr, ¿no?, en esta plataforma de producción de nanodispositivos. Por un lado, vamos a empezar con la obtención de las enzimas, estas enzimas van a ser inmovilizadas en soportes nanoestructurados. Con estos soportes nanoestructurados vamos a fabricar los nanodispositivos, y una vez que estén fabricados los nanodispositivos vamos a explorar la aplicación comercial que puedan tener, buscando de alguna forma que lleguen a la línea de producción o a la línea de aplicación directa en campo. Desde el punto de vista de las enzimas, a nosotros nos interesaban especialmente las fenoloxidasas, ya que venimos trabajando hace tiempo con la obtención de lacasas y tirosinasas. Las lacasas son enzimas muy particulares que tienen la característica de hidrolizar compuestos, de oxidar compuestos fenólicos. Entonces aquí también es importante, ¿por qué? Porque muchos contaminantes recalcitrantes tienen una estructura fenólica y vemos en ellos una capacidad interesante para desdoblarlos. También trabajamos con silanasas, que son enzimas de una amplia gama de un grupo amplio de enzimas que se enfocan sobre todo en el tratamiento de la hemicelulosa. Y tanasas, que tienen por finalidad hidrolizar los taninos que pueden surgir en determinados tipos, por ejemplo, de agregados de jugos, y pueden también tener un rol interesante en lo que es la clarificación de jugos y en la eliminación de precipitados que puedan obtenerse a partir de estos procesos. Con estas enzimas que las pudimos obtener de distintos organismos fúngicos, y una vez que fueron preseleccionadas de acuerdo a sus características bioquímicas, ya sea a través de su sustrato, su velocidad de su km, su velocidad máxima, a través de la selectividad de un sustrato determinado, y a través de la posibilidad que sean útiles a determinadas temperaturas, a determinados pHs y durante determinado tiempo, pasamos a la segunda fase, que fue ver cómo inmovilizarlas en sustratos. ¿Por qué inmovilizarlas? Porque lo que nosotros buscamos de alguna forma es que estas enzimas duren en el tiempo, pues estén disponibles en una superficie para que cuando entren en actividad con el sustrato puedan entrar en actividad reiteradas veces y de alguna forma mejoren la eficiencia del proceso. Para esa inmovilización estamos utilizando nanopartículas metálicas, nanomembranas metálicas también. La diferencia tenemos en el tipo de superficie, ahora enseguida vamos a ver, y nanomembranas y nanopartículas orgánicas, compuestas de celulosa, hemicelulosa y también de residuos agroforestales que de alguna forma se reciclan para este uso particular. Una vez que están inmovilizadas y que tenemos estas nanopartículas, estas nanomembranas, estas nanoestructuras, estos soportes nanoestructurados inmovilizados, con ellos fabricamos los nanodispositivos. Por un lado, estamos trabajando en biosensores, que enseguida vamos a ver, tienen un uso en la detección de algunos tipos de compuesto en particular, biocatalizadores, que tienen por fin a ser aplicados en procesos de generación de biocompuestos activos, y biobriquetas, que tienen por finalidad trabajar en distintos tipos de suelo en procesos de bioremediación. Esta es la idea de estos componentes, es que sirvan, por un lado, para monitorear agroquímicos presentes en suelos y en contaminantes de aguas, para que nos permitan obtener antioxidantes y otros compuestos productos de la hidrólisis o de la oxidación de estructuras más complejas que permitan o que faciliten la extracción de compuestos de interés biomédico. Bien pueden ser antiinflamatorios, pueden tener una finalidad, pueden ser antitumorales o pueden ser antivirales, que forman parte de ese gran grupo de compuestos que tienen que son antioxidantes, la obtención de otros compuestos bioactivos que sirvan de alguna forma para determinados tipos de tratamiento puntuales, y por otro lado la bioremediación, que va a tener como resultado o que va a tener el objetivo de decontaminar suelos en donde pueden haber presente contaminantes como por ejemplo pueden ser los PCBs.
Cada una de estas líneas tiene productos distintos y lo que vamos haciendo es combinando tanto las enzimas como los dispositivos para obtener estos nanodesarrollos que puedan tener esta finalidad. Cada uno de los desarrollos que les voy a contar forma parte de la línea de trabajo de distintos investigadores que forman parte del grupo y estos se van especializando en esa línea en particular. Vamos a empezar charlando un poquito de las nanobriquetas para el tratamiento de suelos contaminados. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de estructuras que provienen de la materia orgánica, particularmente del reciclado de residuos agroforestales que se compactan y se estructuran a través de moldes, formando pequeñas partículas o partículas de pequeño tamaño, de la escala micro y la escala nano, que de alguna forma van a servir de soportes para enzimas y para microorganismos, para hongos microscópicos que de alguna forma, al estar presente en el suelo, van a poder actuar de manera directa a través de las enzimas o produciendo esas enzimas para decontaminar el suelo donde está el contaminante, ¿no? Ahí en una fotografía, acá en esta parte, pueden ver ustedes una foto real. Acá tenemos el suelo, acá tenemos las nanobriquetas. Fíjense cómo están acá las nanobriquetas depositadas sobre el suelo contaminado y lo que vamos viendo es el tiempo y a lo largo del tiempo cómo va actuando esta nanobriqueta para decontaminar suelos. Particularmente en este caso se trabajó con suelos contaminados por PCBs y también suelos en donde el contaminante principal es cobre, para que estos componentes absorban y también transformen estos compuestos orgánicos o estos metales pesados, incorporándolos a su estructura o desdoblándolos de manera de bajar la toxificación de estos suelos para que después puedan volver a utilizarse, por ejemplo, con fines agrícolas. Acá pueden ver la briqueta sola creciendo, ven como si la ponemos en un cultivo, que es algo que está ahí arriba, es decir, el organismo está vivo ahí arriba y además tiene las enzimas junto con el organismo, lo cual va a permitir el doble mecanismo de acción, ¿no? Por un lado, la acción biológica de la enzima por sí misma, y por el otro lado, el organismo que va a ir secretando a lo largo del tiempo nuevas enzimas para reponer las anteriores y prolonga de alguna forma la actividad de ese componente a lo largo del tiempo. Este es un trabajo realizado por la doctora Sadañoski. También estamos trabajando con enzimas fúngicas inmovilizadas sobre nanopartículas metálicas y nanofibras de celulosa. Aquí el objetivo, como pueden ver acá, es obtener por un lado, a partir de partículas metálicas formadas por óxido de hierro y aerogeles formados por nanofibras de celulosa, se obtienen pequeñas superficies. Acá pueden ver un dibujo, una representación en donde esta superficie se va a inocular con las enzimas que se van a intercalar en la estructura de las nanofibras de celulosa, o se van a inmovilizar sobre la superficie de las nanopartículas y van a de alguna forma ampliar esa superficie y van a facilitar la llegada o la permanencia de las enzimas en un determinado líquido, en un determinado soporte, permitiendo esa decontaminación. Aquí en esta foto pueden ver justamente ahí ven la naturaleza magnética de estas partículas, con lo cual también nos da la posibilidad de que una vez, por ejemplo, que sean utilizadas en un sustrato líquido, podamos retirarla por acción de un magneto. Se puede eliminar directamente del líquido, que ya fue tratado. A ver si pasa, ahí está. Algunas de estas enzimas también las utilizan para generar bionanocatalizadores. ¿Qué es un bionanocatalizador? Es un catalizador que usa un componente biológico que es una enzima y que tiene un tamaño muy pequeñito, del tamaño de los nanómetros, y que en el caso nuestro está hecho de óxido de aluminio. Como pueden ver acá, el óxido de aluminio tiene un tratamiento especial, en donde se generan nanoporos. Fíjense, acá tienen una microfotografía, acá está una representación gráfica de estos nanoporos, y en cada uno de estos nanoporos, de estos nanotubos, se va a inmovilizar la enzima y se va a depositar, como pueden ver acá en este lado,
se va a depositar la enzima sobre y dentro de la estructura de estas nanotubos, aumentando la superficie de unión de la enzima, porque no es una superficie lisa, sino que es una superficie que genera, al tener a través de los tubos, mayor cantidad de posibilidades de unir, y con esto incrementa la cantidad de enzima unida a esa estructura. Por lo tanto, para fabricar esa estructura, por un lado vamos a tener que tener la enzima, ¿cierto? Que en este caso estamos trabajando con la casas, el material, el nanomaterial tratado. Sobre este nanomaterial vamos a inmovilizar la enzima, y luego lo que vamos a hacer es utilizar este nanomaterial con la enzima inmovilizada para distintos tipos de aplicaciones. Acá pueden ver las distintas estructuras con la enzima inmovilizada, con la presencia de distintos colorantes con los cuales vamos probando esa acción de la enzima inmovilizada sobre estas estructuras. Lo interesante de estas nanoestructuras también es la posibilidad de reciclarlas, y de que una vez que se produce la acción catalítica pueden volver a utilizarse otras cuantas veces en otros sustratos distintos, en otros líquidos distintos, también contaminados, y de alguna forma entonces esto hace que el proceso de reutilización va a bajar los costos de aplicación posteriores y va a facilitar el tratamiento. Los biosensores destinados a la detección de pesticidas o agroquímicos a partir de la casa, estos también estamos trabajando, estos están inmovilizados, en este caso en una estructura similar a las que vimos anteriores. Estas mismas estructuras de nanoporo soportan de alguna forma, fíjense en esta gráfica, las enzimas quedan inmovilizadas en la superficie, y esta superficie la unimos con un sensor, ¿no? con un electrodo serigrafiado, que de alguna forma tiene una superficie conductora, donde lo que va a ocurrir es que la enzima va a reaccionar con un sustrato, por ejemplo, el pesticida, por ejemplo, un colorante, o algo que queremos detectar, y en esa reacción química se va a producir un desprendimiento electrónico. Acá a la derecha podemos ver eso, ¿ven? La casa, ¿no es cierto? Reacciona con el sustrato, se produce el desprendimiento de electrones en ese proceso de oxidación, de óxido redox, y ese electrón va a ser captado, va a ser conducido por la superficie del electrodo serigrafiado y conducido a un potenciostato, donde vamos a poder medir esa corriente de electrones que se genera por acción del sustrato, de la enzima sería en este caso, sobre el sustrato. Entonces, eso, de acuerdo al tipo de sustrato que estemos utilizando y de acuerdo al tipo de enzima que se coloque sobre ese sustrato, vamos a transformarlo en un mecanismo de detección, y eso es el biosensor. Para fabricar ese biosensor, entonces, vamos a tener que tener la membrana, vamos a tener que tener la enzima producida, construir ese sensor y evaluar su desempeño. Actualmente estamos trabajando en la detección de los pesticidas clorpirifos y DO4D, porque estos son uno de los agroquímicos más utilizados en el cotidiano tanto domésticamente como en el agro, y también son agroquímicos que están siendo prohibidos, o que su uso está siendo limitado, y por eso es importante monitorear su presencia como contaminantes de alimentos o como contaminantes de aguas o suelos posterior al tratamiento. Entonces, la idea de esto es que este producto que nosotros en este momento tenemos el prototipo y estamos chequeándolo con distintos tipos de alimentos, podamos de alguna forma transformarlo en una plataforma de producción, en donde a medida que al cambiar incluso dentro de las enzimas de acuerdo a sus características bioquímicas, y podemos mejorar bajando o subiendo los límites de detección del compuesto. Perdón. Estas enzimas nosotros las podemos utilizar para distintos fines, ¿no? ¿Cuáles son las enzimas que nosotros hemos elegido? Como les decía al principio, tenemos producción de lacasas, que las vamos a utilizar para, por ejemplo, usos en bioremediación. También se pueden utilizar en procesos de panificación, mejorando de alguna forma la estructura de ese pan, mejorando en el caso de alimentos libres de gluten, por ejemplo, las lacasas pueden mejorar la capacidad, las características reológicas del pan.
en las tanazas. La idea es utilizarlas en la fabricación de jugos, en la clarificación de jugos y en la fabricación de bebidas en donde se producen precipitados, como el caso del té helado, que se producen agregados sólidos que de alguna forma tienen que ser eliminados para mejorar un poco las condiciones, las características visuales del producto. También estamos utilizando compuestos estos enzimas antioxidantes. Aquí la finalidad es obtener extractos fúngicos, obtener compuestos enriquecidos con moléculas antioxidantes y que de alguna forma estas moléculas antioxidantes puedan ser testeadas para ver si tienen un uso biomédico puntual. Por ejemplo, como decía hoy al principio, antitumorales, antivirales, también pueden tener un uso antiinflamatorio, por ejemplo, y mejorar de esa forma las características del producto. Bueno, estos desarrollos los llevamos a cabo a través de un grupo relativamente, somos un grupo numeroso, tenemos varios investigadores de CONICET, bueno, ahí este es el grupo que forma parte formó parte de este proyecto. Este es un proyecto que hemos concluido hace poco y estamos de pasito tratando a medida que, mientras que sobrevivimos, tratando de afinar el desarrollo para poder iniciar algunos estudios exploratorios ya con un prototipo finalizado, buscando de alguna forma escalarlos y llevarlos al terreno de producción. Nosotros formamos parte del Instituto de Biotecnología Misiones, que está ubicado en el campus de la Universidad Nacional de Misiones, y dentro de ese instituto hay varios laboratorios. Uno de ellos es el Laboratorio de Biotecnología Molecular. Bueno, esto es lo que quería contarles. Voy a dejar de hablar. Posición ahí, no sé si hay preguntas. No sé si debo de Perdón, compartir. estaba muteada. Sí, sí, Pedro, tenemos preguntas. Voy a leer la de Alejandro. Dice, muy interesante este tema. Una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de, bueno, él dice de este método, pero ahora te vas a dar cuenta, para eliminar metales pesados comparado con la fitorremediación? ¿O pueden ser las dos al mismo tiempo? Leo literalmente la pregunta. Sí, es muy interesante. Se pueden combinar ambos métodos de tratamiento. Podés usar fitorremediación o podés usar biorremediación. La diferencia está en que en este caso vos podés cubrir una mayor cantidad de superficie y no tenés un volumen grande que colocar sobre el suelo, ¿no? En el caso de la fito, vos necesitas que crezca la planta primero, que se desarrolle, y también podés combinarlas las dos, ¿no? Hay metales que pueden ser bien tomados por estructuras. Aquí es importante que en las nanobriquetas tengamos el hongo presente, ¿no? Porque generalmente muchas veces lo incorpora primero a su estructura y después lo hace formar parte de alguna molécula o queda almacenado como un agregado y luego se va a eliminar cuando saquemos la briqueta. Claro. Bueno, aprovecho por acá para decirle a María Sol si puede rearmar su pregunta porque no me queda claro para transmitirte. La pregunta dice, ¿se obtiene de manera bionatural? Pregunta ella, pero no sé a cuál se refiere y de la tecnología. Pero bueno, si María Sol puede reformular la pregunta, le voy a agradecer. Mientras tanto, Pedro, te agradezco por la charla, por ese panorama para también esto es otra forma de ver cómo la ciencia en el campo de las ciencias naturales, ¿no? Que es la semana lo que nos acontece, se pueden generar desarrollos donde ustedes sí ya están más cerca de la posibilidad de transferir, ¿no? Que es uno de los objetivos de ustedes, buscando, como dicen, esa transferencia al medio. En el caso de los desarrollos que nos mostraste, comentaste que el biosensor es uno que estaría ya a prueba. Contanos un poquito, bueno, cómo, para que reflejen nuestros espectadores, cómo se lleva a cabo esta parte de ciencia cuando uno ya sale del laboratorio y empieza a probar, a ver si esto funciona para el medio, si es que tenés
para comentarnos esa parte, ¿no? Sí, 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 O está muy cualquier buena la otro que nos pregunta. quieras dar de ejemplo, o cualquier otro que nos quieras dar de ejemplo. El Para... de biosensor está muy bien. Me parece que es una buena pregunta. A ver, está muy bueno. Nosotros, en una primera instancia, como comenté, tenemos todo lo que es el diseño, ¿no es cierto? El diseño como para ver, de acuerdo a lo que querés detectar, vamos a poner el ejemplo del 2,4-D, que es uno de los que está más avanzado. Vos tenés el sustrato que querés detectar, por lo tanto vas a elegir la enzima que tenga una KM baja, que de alguna forma pueda tener afinidad por el 2,4-D, que pueda unirlo, ¿no es cierto? Y que pueda generar esa unión para que se genere esa corriente electrónica. Y luego lo que haces es empezar, por un lado, a ver cuál es el grado de interferencia que puedan tener, por ejemplo, otras moléculas similares sobre ese mismo Ajá, sensor, como para ver un poquito la especificidad de unión. Ahí trabajas con moléculas similares, que puedan estar presentes en distintas matrices, colorantes, por ejemplo, si vas a ir en el caso de fluentes, contaminados, u otras compuestos similares que puedan poder ser detectados. Y después también lo que tenés que hacer de alguna forma es ir bajando el límite, ¿no es cierto? Tener por ejemplo, si vamos a ensayar en agua, lo que haces es ir contaminando a propósito pequeñas muestras de agua con distintas cantidades del compuesto que querés detectar y vas estudiando los límites de detección y los grados de interferencia que puedan surgir con otros compuestos, como para poder saber cuál es el grado cuál es el valor de un verdadero, como para reconocer cuáles son los falsos negativos y los falsos positivos que puedes tener y de alguna forma trabajar con eso de la especificidad y la sensibilidad. Por ahí yo no lo nombré, pero por ahí es adecuado hablar acá, que en general cuando uno hace una prueba de screening, acá entra mucho lo que tenemos como definición de pruebas bioquímicas. Acá en un ensayo de screening uno busca una alta sensibilidad, es decir, que vos puedas detectar la presencia de un compuesto que te pueda recordar la estructura del compuesto que estás buscando y que de alguna forma permita eliminar, decir, bueno, esta muestra está contaminada, tiene presencia de algo que puede ser ese contaminante, y separás, en el caso de que estuvieras clasificando muestras de agua o muestras de alimento, decir, bueno, estos alimentos pueden tener este tipo de contaminación. Y que tengan también una alta especificidad, pero muchas veces tenés que sacrificar parte de la especificidad por ir a la sensibilidad. Y vas a tener luego otros métodos para chequear eso, pero es importante que hagas un screening y que no permitas que lleguen esos alimentos contaminados a la población, porque ya estás eliminando aquellos que puedan tener esos contaminantes. Una vez que hiciste esos ensayos de estudios de especificidad, de sensibilidad, de límites de detección y de posibles interferentes, lo que hay que hacer es empezar a trabajar con muestras reales, ¿no? Entonces acá entra otra variable más, que es la que estamos explorando en este momento, que es cómo tratás la muestra real para que puedas aplicarlo después al método, porque al método vos esperás poner una gota de la muestra pretratada, vamos a decir, disuelta, lavada. Si es agua va a ir una gota de agua, pero si es un alimento lo vas a tener que de alguna forma poner en contacto donde pueda estar el pesticida y de alguna forma hacer una muestra líquida que luego puede ir al sensor. ¿Se entiende? Entonces sí, lleva, claro. en Ujú. ese estudio de validación, en campo, lo que lleva es asociado todas las posibles tipos de muestra que vas a querer abordar y posibles pretratamientos que tengas que hacerle a esa muestra para que pueda ser luego detectada por este compuesto. Lo interesante del dispositivo, en realidad, es que la muestra de referencia para medir esto es HPLC. Entonces, bueno, vas a tener un equipo, no necesitas tener el equipo al lado, sino que vas a ir a una prueba de campo que va a tener una sensibilidad muy alta y vas a hacer ya un primer screening. Luego las muestras positivas que tendrán que auditarse, suponete en una posible exportación, por ejemplo, vos después las vas a poder monitorear por una prueba más específica. Muy claro. Pedro, en cuanto a derechos de autor, propiedad intelectual, ¿han planteado eso? Eh, ¿cómo es esa etapa para quienes les Bien, interesa esa parte, ¿no? está bien. Acá es muy buena tu pregunta también. Acá entra un poco acá lo que hay que hacer es, mientras que se van haciendo estos tipos de estudios, ¿no? Hay que ver un poco la posibilidad de protección, ¿no? Para ver la posibilidad de Ujú. protección, lo primero que hay que hacer es una búsqueda
para de alguna forma indagar si hay otros productos similares que hayan sido patentados previamente o descritos previamente. Recordemos que la patente es una forma en la cual yo le voy a contar al Estado Nacional cómo hago el producto a cambio de que me conceda derechos para el uso exclusivo de ese producto y que otras personas, otras empresas u otras personas no lo puedan copiar. Entonces, lo que voy a hacer primero es indagar en el banco de patentes mundial a ver si hay otros desarrollos similares, ¿no? Y ver dónde está la novedad o la innovación que me permita distinguir otros productos que puedan existir del actual. Con eso voy a de alguna forma dilucidar si es patentable o no, si es protegible, y luego tendré que ir a hacer el pedido de protección. Pero simultáneamente en biotecnología, también en esto, no solo en esto que estamos conversando, sino en otras líneas, por ejemplo, la producción de bioinsumos también es muy importante, es algo que van apareciendo microorganismos que tienen distintas capacidades todo el tiempo, ¿no? Entonces también de alguna forma el pedido de protección intelectual puede durar mucho tiempo, entonces hay que ir explorando posibilidades de asociación con la industria para alcanzar grados de producción y lograr acuerdos de transferencia que después permitan la producción de estos componentes, ¿no? Entonces ahí se puede hablar, por ejemplo, de un licenciamiento en el caso de que para el momento en que sale la patente vos podés tener conversado que esa empresa que va a producir después el dispositivo y va a salir a comercializarlo pueda hacer uso de esa patente, y ahí estás haciendo un proceso de licenciamiento que puede ser exclusivo, puede ser no exclusivo, eso dependerá del grado de la propuesta económica, ¿no? Porque esto Ajá, también, la patente, detrás de la patente va a haber se persigue un objetivo comercial, ¿no? Entonces, usar este producto así de es. manera comercial. Entonces ahí está un poco, eso es todo un mundo, que es muy buena tu pregunta, y que se tiene que desarrollar. Ahí se necesitan abogados, se necesita personal formado y que intervengan las instituciones para de alguna forma hacer esa protección. Perfecto, bueno, viene muy bien la aclaración porque ya te digo, tenemos el público que le gusta la información, la investigación básica y tenemos ese público que busca que su desarrollo tenga una transferencia o una inserción más inmediata y visible, ¿no? Sí, También que queden claro eso, que no todo es como por ahí nos puede quedar, como son los desarrollos de fármacos, que necesariamente por todos los controles requieren muchos años de prueba y de distintas etapas, ¿no? sí, Aquí sí nos aclara, gracias María Sol por reformular la pregunta. Su pregunta es si, y está muy bien, si la utilización de enzimas solo se obtienen de forma natural o si fueron, bueno, ella dice, mediante la integración de la tecnología, entiendo que quiere decir si por proteínas recombinantes sí. o alguna de esa vía. En el caso de ustedes, ¿cómo llegan a tener la enzima con la cual van a trabajar? De las dos formas. Vos podés tener, hay enzimas que las obtenemos fácilmente a partir de la producción nativa, y hay enzimas que las obtuvimos a través de ingeniería genética clonando una enzima de interés. La diferencia entre los dos está mucho en el nivel de producción y en el grado de pureza que se alcance. Lo interesante de las enzimas fúngicas que nosotros trabajamos son que en muchos casos la secreción es extracelular. Entonces, de esa forma, vos tenés menos contaminantes para separar la enzima del resto de las células y podés purificarla de una forma relativamente Mm, sencilla, ¿no? Entonces, podés tener altos grados de enzima sin necesidad de clonarla en un organismo recombinante. También claro. tenemos enzimas clonadas, particularmente silanasas y lacasas que hemos estado utilizando en colaboración con un grupo ahí de la UNE, que estamos trabajando enzimas que son para productos panificados, para alimentos para celíacos. Esos no son nanodispositivos y no se usa solamente la enzima de manera directa, pero ahí sí trabajamos con enzimas recombinantes. Bueno, excelente también para que conozcan nuestro público que esto es algo posible de hacer, no necesariamente hay que recurrir a la fuente natural, sino que hoy existe esta tecnología bastante más a mano. Ustedes son pioneros frente a nosotros, la UNE está en eso, de poder
desarrollar esta tecnología, pero una vez que se cuenta con eso, se abre, ¿verdad?, todo un mundo de posibilidades, si bien no cualquier enzima, no cualquier proteína se la puede expresar y obtener de un modo funcionante. Bueno, entiendo que ustedes han dado sí con un grupo que les da que logran tenerla en cantidad suficiente, como vos bien decís, no siempre eso se puede, y que tenga la posibilidad de actuar tal cual está codificada en sus genes, ¿no? No Claro, es fácil lograr sí. esa. No, no, y ahí, bueno, ahí nosotros hacemos recombinación en células, en levaduras, porque como son, los Ajá, hongos son eucariotas, es claro, conveniente que el proceso de recombinación se haga en una célula eucariota, en una levadura, para que mantenga la estructura de plegamiento de la proteína y estas cuestiones. Ahí también está bueno lo que vos dijiste recién, me parece que, porque digamos, también tiene que ver el fin que le vamos a dar, ¿no? Si el uso, por ejemplo, va a ser en un proceso de bioremediación, en un proceso industrial más grande, no tiene muchas veces mucho sentido poner demasiado esfuerzo en tener recombinante la proteína. De hecho, muchos de los crudos y de los extractos que se usan con fines industriales es una enzima purificada de un extracto, como las que usamos en muchos casos nosotros, porque ahí estamos incorporando tecnología que va a incrementar el costo así es, del producto. Y el claro, costo del producto, para la aplicación que tiene, también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, si el uso va a ser medicinal o alimentario, cambia la cuestión. tal cual. Ahí es donde hay mayor Ahí exigencia. donde se necesita tener más pureza y sí te conviene ir Exacto. al recombinante. Exacto. Bueno, creo que le hemos dado un lindo panorama a investigadores que trabajan en la línea de ustedes, a, bueno, conocer qué abordan y poder, llegado el caso, establecer un vínculo, como así también a nuestra gente más joven que le puede interesar abordar estos temas, bueno, como dije, despertar vocaciones o decir, sí, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Y como digo, están acá muy cerquita, ¿no? Están en Posadas y en Posadas está el laboratorio de ustedes, ¿verdad, Sí, sí, Pedro? en Posadas. Así que bueno, muchísimas gracias, Pedro. Sé de tu esfuerzo, del espacito que te hiciste desde el lugar en que estás para poder cumplir con nosotros. Así que bueno, muy, muy agradecidos por tu presencia y aporte No, a este nosotros evento. muchas gracias por la oportunidad de poder contar lo que hacemos. Me pareció súper interesante el programa. Felicitaciones por eso. Y bueno, creo que este es el objetivo de la Semana de la Ciencia y de alguna forma ir transmitiendo. Sí, Acá yo estoy en el sí. Dorado ahora, así que Claro, por eso te agradecía, que sé que no estás en tu lugar sí. habitual, pero así todo buscaste la forma para poder estar. Muchísimas A, gracias, Pedro. a ustedes, a ustedes. Quedamos en Un abrazo contacto. grande. Gracias.